A ver, pensamos en la Tierra Media y nos imaginamos a Tolkien solo, en su escritorio, pero nada más lejos de la realidad. Su mundo se forjó en otro sitio, entre amigos, debates sobre la fe y, sobre todo, un amor inmenso por las historias antiguas. Todo esto en el Oxford de principios del siglo XX. Venga, que vamos a meternos de lleno en esa historia oculta. Esta es la pregunta del millón, la que obsesionaba a un grupo de amigos y que, sin que ellos lo supieran, iba a cambiar las reglas del juego y a dar forma a la fantasía moderna tal y como la conocemos hoy. Para Tolkien, la respuesta estaba clarísima, y su visión lo prepara todo para lo que vamos a ver. Él estaba convencido de que los mitos no eran mentiras, para nada. Eran más bien ecos de una verdad mucho más grande. Una manera de poner en palabras realidades que simplemente no se pueden explicar con la lógica. Y todo arranca en un momento muy concreto, casi de película. Una conversación de madrugada por los pasillos de Oxford que lo cambió absolutamente todo. No solo para dos genios de la literatura, sino para millones de lectores en el futuro. Es que, claro, los dos amigos no podían ser más distintos en esto. Por un lado, teníamos a Tolkien, un católico devoto para quien los mitos eran, como un reflejo del espíritu. Y en la otra esquina, C.S. Lewis, un ateo convencido, súper racional, que los veía como simples mentiras. Ojo, mentiras bonitas, sí, como él mismo decía, mentiras contadas a través de la plata, pero mentiras al fin y al cabo. Y aquí viene el giro de guión. El argumento de Tolkien fue demoledor. Le dijo a Lewis, mira, todos esos grandes mitos que conocemos, el del dios que muere y resucita, el del sacrificio que salva al mundo, no son mentiras, son como anticipaciones, ecos de la única historia que de verdad ocurrió. Esta idea, claro, le voló la cabeza al racionalismo de Lewis y fue una pieza clave para que, tiempo después, se convirtiera el cristianismo. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender a Tolkien, la mitopeya. Para él, cuando creamos mundos, cuando contamos historias, no estamos huyendo de la realidad. ¿Qué va? Estamos haciendo algo casi divino, reflejando al creador original. Es, en cierto modo, nuestra manera de darle sentido al universo. Vale, pues ahora vamos a abrir el plano. Dejamos a la pareja de amigos y nos metemos en la increíble comunidad creativa que montaron. Un sitio donde la crítica sincera y el apoyo incondicional sirvieron para forjar auténticas leyendas. Hay que imaginarse la escena. El humo de las pipas, el olor a cerveza y a madera vieja, y en un rincón un grupo de profesores universitarios leyendo en voz alta los primeros borradores sobre hobbits, faunos y anillos de poder. El Eagle and Child no era un simple pub, era el primer público de Narnia y de la Tierra Media. Alucinante. Pero cuidado, que no era un club de fans, ¿eh? Era un círculo de confianza donde se decían las verdades a la cara, pero siempre para construir. Se corregían, se daban ánimos. Lewis fue el mayor defensor del Señor de los Anillos. Fue el que empujó a un Tolkien lleno de dudas para que terminara la obra. Sin esa amistad, es muy posible que la Tierra Media se hubiera quedado en un cajón. Claro, Tolkien no se inventó todo de la nada. Su gran sueño era crear una mitología propia para Inglaterra, y para eso bebió de las fuentes más antiguas y profundas de Europa. Su método era el de un auténtico filólogo. De la mitología nórdica, de las Edas, sacó esa atmósfera de destino inevitable, ese tono sombrío y heroico que tiene el Silmarillion. Pero su gran obsesión fue el Kalevala, la gran epopeya de Finlandia. Le fascinó tanto, pero tanto la sonoridad del idioma finés, que lo usó de base para inventarse el quenya, el alto élfico. Y ahora vamos con una historia increíble, la de una persona de carne y hueso, pero que parecía un personaje mítico. Un hombre cuya vida épica parece sacada de una de esas sagas que a Tolkien le encantaban y que acabó siendo la inspiración para uno de los héroes más grandes de la fantasía. Se llamaba Roy Campbell, y su llegada a Oxford fue como si una tormenta poética hubiese entrado en la ciudad. Un tipo de acción, un converso al catolicismo con una pasión desbordante, daba la sensación de que no encajaba para nada en el mundo moderno. Su vida alcanza un punto absolutamente épico durante la Guerra Civil Española. Estaba viviendo en Toledo y allí unos frailes carmelitas, que sabían que los iban a matar, le confiaron su mayor tesoro, los manuscritos originales de San Juan de la Cruz. Y Campbell, con un coraje increíble, se jugó la vida para protegerlos. Se convirtió, así de repente, en el guardián de un patrimonio espiritual en mitad del más absoluto caos. Tolkien se quedó fascinado. Vio en Campbell un arquetipo hecho persona, ese noble que vive oculto, el montaraz que parece un simple vagabundo, pero que es de linaje real, el guardián de un legado perdido que espera el momento de regresar. Es que la figura de Campbell, ese poeta guerrero, dejó una huella imborrable en la creación de Aragorn, hijo de Arathorn. Y con esto, todos los hilos se van conectando. Volvemos a la idea principal.
El mito no es una mentira, sino que puede ser el reflejo más profundo de la propia realidad. Al final, toda esa lucha entre la luz y la oscuridad en la obra de Tolkien no es un simple conflicto de fantasía. Es, en realidad, una puesta en escena, una representación mítica del combate espiritual que, según su fe, define nuestra propia existencia. En el mismísimo corazón de su cosmología está Ilúvatar, el creador. Pero el mundo no se crea con un martillo ni con materia, sino con una canción. La música de los Ainur. Una sinfonía cósmica donde cada ser celestial aporta su melodía. Es una alegoría preciosa de la creación a través de la palabra, del verbo. Pero claro, siempre hay una nota discordante. Un espíritu, Melkor, el más poderoso, intenta imponer su propia música, introduce la disonancia, introduce el mal. Y aquí está la clave de todo. Ilúvatar no destruye esa nota, la integra en un tema todavía más grande y complejo, demostrando que hasta el mal, hasta la rebelión, forma parte de un plan divino que lo abarca todo. Por eso, la Tierra Media nunca fue un simple escapismo. Era un espejo, un intento de contar, con elfos, hobbits y reyes, las verdades más profundas sobre la creación, la caída y la redención. Las mismas verdades que, según él, gobiernan nuestro propio mundo. Así que nos quedamos con esta pregunta en el aire. La próxima vez que alguien se sumerja en un libro de fantasía o vea una película que le remueva algo por dentro, que se pregunte, vale, más allá de la aventura, ¿qué eco de una verdad más grande está sonando aquí? Quizá, como pensaba Tolkien, lo que se oye de fondo es una nota de esa antigua y gran sinfonía.